Hello, soy Ani Martínez y bienvenidos a un nuevo video. Y hoy, como cada viernes, les voy a contar la historia de una personalidad. Normalmente les cuento de alguna cantante, de algún actor, de alguna actriz, de algún cantante, de algún influencer. Y en esta ocasión vamos a hablar de Tami Parra. Una influencer que es bastante conocida por sus polémicas, ha sido muy criticada, pero también tiene seguidores y personas que están detrás de ella, detrás de su contenido, que les gusta muchísimo lo que hacen y que la ven como una inspiración. Ahora, yo no sé cómo ustedes la ven, sin embargo, quiero contarles lo que ha pasado, lo que ha vivido y ya ustedes tendrán su propia perspectiva acerca de ella. Y ya sin más, empecemos con lo duro de ser Tami Parra. Tami Parra es una de las influencers más polémica y más criticada por su forma de ser. Pero a pesar de eso, ha demostrado una gran fortaleza ante diferentes adversidades como el abandono de su papá y cuando al que consideraba el amor de su vida le pidió matrimonio en París, le rompió el corazón al descubrir que la estaba engañando. Ella no permitió que estos golpes la detuvieran, al contrario, hizo que se levante y quiso demostrar que tiene mucha fuerza y que es una mujer empoderada. Y lo que trata siempre de demostrar es que es capaz de salir adelante a pesar de todo. Seguramente has escuchado hablar de ella, has visto alguno de sus videos, la has criticado o la has defendido. Tamara Estefanía López Parra, mejor conocida como Tami Parra, nació el 8 de marzo del 2002 en Guadalajara, Jalisco, México. 2002, no manches. Tuvo una infancia llena de comodidades gracias al trabajo de su papá, mientras que su mamá se dedicaba al hogar. Creció junto a sus dos hermanos menores, Nicky y Diego, disfrutando de viajes, regalos y todo lo que quisiera. Pero todo cambió drásticamente cuando tenía aproximadamente 13 años y su mamá le confesó que su papá le había sido infiel. Eso fue un golpe durísimo para Tami porque ella siempre había visto a su papá como un héroe. Para ella, él era el hombre perfecto. De repente todo se vino abajo porque además se enteró que su papá no solo había engañado a su mamá, sino que también tenía a otra hija fuera del matrimonio. Uy, eso debió doler. Este es el motivo por el cual Tami solo utiliza el apellido de su mamá en redes sociales. Después de todo esto, comenzó el trámite del divorcio que estuvo lleno de peleas y momentos difíciles para toda la familia. Su mamá cayó en depresión, su hermanita comenzó a sufrir ansiedad y su hermanito tampoco la estaba pasando bien. Mientras tanto, Tami tuvo que asumir responsabilidades de adulta. Cuidaba a sus hermanos, los llevaba a la escuela y se aseguraba de que tuvieran algo que comer, aunque a veces el refrigerador estaba vacío y ella tenía que hacer el súper. La situación en su casa era cada vez más complicada. Lo peor es que su papá no solo los había abandonado, sino que también les estaba exigiendo la casa donde vivían. Las discusiones entre sus padres parecía que no tenían fin. Es de esos momentos en los que se pelean los papás y meten también a los hijos, cuando en teoría no debería de ser así. Te peleas con la persona, pero tus hijos siguen siendo tus hijos. Pero en esta ocasión no pasó así. Tami se convirtió prácticamente en la mamá de sus hermanitos. Siempre se preocupaba por ellos e incluso hubo un día en el que a su hermanita se le rompieron los zapatos y Tami, sin pensarlo, se quitó los suyos para dárselos. Tami hacía lo que fuera para que ellos no sufrieran. Sin embargo, ella apoyaba a todos, pero no había nadie que la apoye a ella. Y por ello empezó a sentirse sola y deprimida. Llegaba tarde porque tenía que encargarse de sus hermanos y su vida parecía no tener rumbo. Fue en ese momento que decidió probar suerte en el mundo del modelaje, algo que siempre le había llamado la atención. Sin embargo, al principio no fue nada fácil. En varias agencias la rechazaron por no cumplir los estándares de belleza. Que si era morena, que si estaba chaparrita, que si sus orejas eran grandes. Además, su novio de aquel entonces, que era alguien rubio, le hacía comentarios racistas diciéndole que era color tierra, lo que por supuesto solo alimentó sus inseguridades. Pero Tami no se dejó vencer y se inscribió a cursos de modelaje. Empezó a tomarse fotos con ayuda de algunos amigos y subía sus imágenes a Instagram, aunque esto provocó que la criticaran y se burlaran de ella en la escuela. Sus compañeros le hacían memes y la ridiculizaban, pero en vez de ver el lado negativo y de rendirse, ella siguió adelante. Con el tiempo su cuenta comenzó a crecer y poco a poco se sintió apoyada por las personas que la seguían, pero en la escuela la cosa no mejoraba. Nadie quería juntarse con ella, en los descansos se la pasaba sola e incluso se iba a los baños a comer, aunque a veces no tenía nada para comer. Hasta que un día una compañera se acercó a ella para convivir. Entonces Tami, que era
era muy buena estudiante, comenzó a ayudarla con las clases. Creo que a esta chica no le iba tan bien en la escuela porque como Tammy era muy buena estudiante, comenzó a ayudarla. Esto llevó a que los papás de su nueva amiga le pagaran para que le dé asesorías. Y fue así como Tammy obtuvo su primer pago en la vida. Además, la mamá de esta chica le regalaba despensa y eso también la ayudó mucho. Sin embargo, a pesar de esto, la situación económica de su familia seguía empeorando. Su papá dejó de pagar la colegiatura y Tammy no tenía ni para sus libros. Siempre la sacaban del salón por falta de pagos y la angustia era enorme. Fue entonces que en un momento de desesperación agarró el celular de una compañera con la intención de robárselo, pero se arrepintió y lo dejó en el baño. Y para su mala suerte, la descubrieron y eso fue un momento muy difícil. Si ya la molestaban antes, imagínense en este punto de la historia. Por supuesto que la iban a molestar mucho más y de ladrona no la iban a bajar. Tammy tuvo que ir con la directora a pedir perdón y aunque la perdonaron, el bullying en la escuela se volvió más fuerte. No solo la criticaban y la aislaban, sino que también sufrió acoso por parte de algunos compañeros. Le dejaban mensajes ofensivos en su escritorio e incluso una chica llegó a golpearla. Y por si fuera poco, un tipo se atrevió a grabarla por debajo de la falda. Y ese video lo compartió por WhatsApp. Ese fue uno de los momentos más duros que vivió, que la llevó a pensar en quitarse la vida. Y eso todavía no era todo. Un día en la escuela la llamaron para decirle que si no pagaba las mensualidades que debía, la iban a expulsar. Tammy se quebró por completo y no pudo evitar llorar. Por supuesto que no tenía cómo pagarlo, pero ahí apareció un ángel en su vida, la recepcionista del colegio. Ella la apreciaba mucho y sabía por lo que estaba pasando. Así que sin interés alguno, ella pagó las mensualidades que Tammy debía para que no la expulsaran. Ese gesto le devolvió toda la esperanza a Tammy, pero lamentablemente las cosas en su casa no mejoraban. Su mamá no tenía cómo mantenerlos y por eso se fueron a vivir con sus abuelos, que aunque son importantes en su vida y la ayudaron mucho, son personas conservadoras. Su abuelo no estaba del todo de acuerdo con lo que Tammy hacía en redes sociales. Además, la convivencia en la casa no era fácil. Vivían con sus dos abuelos, sus dos tías y un primo, por lo que Tammy, junto con su mamá y sus hermanos, tenían que dormir en la misma cama. Eso la hacía sentir incómoda y fuera de lugar, sobre todo cuando comparaba su situación con la de sus compañeras. Ellas no tenían tantas dificultades. Esa era otra de las razones por las cuales ella no se llevaba bien con sus compañeros de la escuela. Para ella, los problemas de sus compañeros eran muy superficiales y los de ella eran muy fuertes. En ese tiempo, Tammy logró salir adelante gracias a su padrino llamado Javier, quien los apoyó económicamente, les daba comida y los sacaba a pasear. Pero para ella, por cada cosa buena que pasaba, había una peor. Porque además del bullying que vivía en la escuela, también sus tías hablaban mal de ella y de sus hermanos. Y hasta en una ocasión, los familiares de Tammy les dijeron que no iban a celebrar el año nuevo y que vean dónde se la iban a pasar. Pero eso fue mentira porque la verdad es que sí lo festejaron, pero a ellos no los invitaron, lo que ocasionó mucho dolor para ella. Sin embargo, a pesar de todos esos obstáculos, Tammy siguió creciendo en redes sociales. Ya se estaba haciendo conocida y fue entonces donde conoció a Omar Núñez, quien tuvo una junta con Tammy para que ella promocionara unas lámparas que él vendía. Desde el primer instante, Tammy sintió algo por él. Fue amor a primera vista. Así que poco después comenzaron a salir. Para Tammy, Omar comenzó a ser muy importante, ya que a él nunca le importó que ella no tuviera dinero, sino por el contrario, él le decía que su compañía no tenía precio y lo que realmente importaba era su persona. A Tammy no le gustaba que él ayudara económicamente, por lo que Omar siempre buscaba la manera de hacerlo sin que ella supiera. En una ocasión, cuando tenían muy poco tiempo de haber comenzado su relación, Tammy comenzó a tener un fuerte dolor en el abdomen, pero como su mamá no tenía dinero para llevarla a un hospital, solamente le daba medicamentos para que se le quitara el dolor, pero por supuesto era temporal y el dolor aumentaba. El hermano de Omar, que era doctor, les había dicho que la llevaran al hospital donde él trabajaba para que él la revisara, pero el hospital era particular y Tammy no tenía para pagarlo. Tenía un poco de ahorros, pero pues ya sabemos cómo son los hospitales particulares, con eso no es suficiente. Así que después de que la revisaron, ella ya quería irse a un hospital más económico, pero le dijeron que no podía irse porque necesitaba unos estudios urgentes. Tammy tenía temor de hacerse esos estudios porque sabía que eran carísimos, pero para su sorpresa, luego de que se los realizaran, la recepcionista le dijo que no tenía que pagar nada. A Tammy eso le sorprendió mucho, pero estaba contenta por ello. Aunque
aunque cuando sus resultados salieron le dijeron que tenían que operarla. Tammy no quería, pero tenían que hacerlo. Así que Omar le recomendó a un doctor que le cobraría muchísimo menos que lo que le cobrarían en el hospital. Tammy fue con él, la operaron y al despertar de la operación se llevó otra sorpresa. El papá de Omar y el cuñado del papá eran quienes la habían operado y sin cobrarle absolutamente nada. Y poco después de eso también se enteró que Omar era quien le había pagado sus estudios y le había pedido ayuda a su papá para su operación, pero que no había querido decirle nada porque sabía que ella no aceptaba ayuda económica. Eso para Tammy era muy importante porque le demostraba que Omar de verdad la quería. Poco después de su operación, Tammy ha dicho que se dio cuenta que la vida es frágil y que en cualquier momento se puede acabar. Fue ahí que decidió cumplir sus sueños, cueste lo que le cueste. Así que decidió independizarse, cosa que a su mamá no le gustó, pero aún así la apoyó. Primero, encontró un cuarto pequeño a donde se fue a vivir sola y donde solamente tenía un colchón que Omar le había prestado. Hasta ese momento aún no tenía cómo comprarse sus propias cosas, pero a partir de ahí ella no sabía cómo, pero comenzó a buscar trabajo. Y como antes ya había tenido trabajo de mesera, vendiendo ropa en tianguis y como repartidora de volantes en los semáforos, pensó en que no quería regresar a algo así y que crearía su propio trabajo. Ahí decidió vender servicios de manejo de redes sociales para empresas. Se armó su presentación de trabajo y acudió a una óptica y con un cirujano plástico. Los trató de convencer para que la contrataran y afortunadamente logró que el cirujano la contratara. Y poco después, un lugar que vendía proteínas también la contrató. Con ese trabajo, Tammy comenzó a conseguir sus propias cosas. Y a pesar de que tenía ya un trabajo que le generaba un poco de dinero, ella no dejó sus redes sociales. Al contrario, siguió haciendo contenido con la ayuda de un amigo. Para ese entonces ya tenía videos que se le habían hecho virales. Y tanto su cuenta de Instagram como de TikTok ya iban en aumento. Poco tiempo después de irse a vivir sola, Tammy y Omar decidieron vivir juntos. Y una vez estando juntos, Tammy comenzó a documentar todo. Y por obvias razones hacía muchos videos con su viejo, que era como le decía a Omar. Mucha gente creía que eran una gran pareja. Y su popularidad poco a poco fue creciendo hasta que se convirtió en una de las creadoras más reconocidas. Hacía videos de comedia, maquillaje, lip sync, reflexiones sobre la superación y el amor propio, que este era uno de sus temas más fuertes, ya que ella ha contado que después de la operación que tuvo, la cicatriz en su abdomen no le gustaba, y eso hacía que tampoco le gustara su cuerpo, pero con el tiempo logró aceptarse y aceptar a su cicatriz. Para el año 2022, Tammy creó su propia marca de suero de pestañas llamado Tammy Lashes, algo que seguramente era un sueño para ella de no tener nada, ahora tener su propia marca ha de ser algo increíble. Yo sí recuerdo cuando empecé a verla, cuando me apareció en TikTok y mostraba su suerito de pestañas porque tenía el pestañón y había muchos comentarios que le preguntaban, oye, la pestaña, y cuando empezó a mostrar sus sueritos sí era como algo increíble. Condujo en los premios Elliott Awards de ese año y logró cumplir otro de sus sueños, comprarse un terreno en Cancún. Parecía que Tammy estaba viviendo lo más increíble de la vida. Sin embargo, su vida cambió por completo en el año 2023, cuando parecía todo perfecto. Realmente no lo era. Omar había organizado un viaje a varias partes de Europa por el cumpleaños de Tammy, y un día después de su cumpleaños le tenía otra gran sorpresa. Ellos estaban en París y Omar le dijo que saldrían a cenar, pero cuando llegaron al lugar que estaba enfrente de la Torre Eiffel, habían unas letras grandes que decían Marry Me, o sea, ¿te quieres casar conmigo? En un principio Tammy creyó que era una broma porque, contexto, ellos siempre hacían bromas de eso, de matrimonio, de que si él le pedía la mano o que si ella lo inducía para que le pida matrimonio y esas cosas. Entonces, pues, sentía que no era real. Y sí, muchos de nosotros vimos esos videos, donde incluso la criticaban porque decían que solo lo estaba presionando para que le pida su mano y que de hecho esta vez que fue real, ella fue quien lo presionó. Eso decían en los comentarios, yo los leí. Pero bueno, luego se dio cuenta que era real cuando vio el anillo. Obviamente ella dijo que sí y ambos se encontraban muy felices. Después de esto, Tammy quiso disfrutar de su momento y no publicó nada hasta 2 días después. Pero tristemente, en ese mismo tiempo se comenzó a filtrar una supuesta infidelidad de Omar. Luego, una chica llamada Andy Caballero subió un video mostrando evidencia de que Omar le enviaba mensajes y dijo que ella no quería filtrar aún las conversaciones, pues quería esperar
verse con Omar, ya que tenían planeado que después del viaje que él estaba haciendo con Tammy, ellos dos se verían. Según la intención de esta chica era verlo, grabarlo y mandárselo a Tammy. Esas eran las pruebas contundentes para demostrarle que su novio era infiel. Y según lo que hacía era con la intención de que Tammy no se casara con un hombre infiel. Cuando Tammy vio todo esto, creyó que simplemente eran chismes. Así que en ese momento lo ignoró. Pero sus seguidoras comenzaron a mandarle otras pruebas de conversaciones que Omar había tenido con otra chica. Eso a Tammy se le hizo muy raro, así que se encerró en el baño para revisar y ver todo lo que se estaba diciendo. Ahí vio las capturas de las conversaciones que andaban circulando y se dio cuenta que todo lo que se decía era verdad. Eso fue un golpe muy duro para ella. La persona en quien más confiaba, a la que más amaba y quien le acababa de pedir matrimonio le estaba haciendo todo este daño. Por supuesto que no podía dejarlo pasar, así que de inmediato decidió terminar con su relación y regresarse sola a México. Durante su trayecto, Tammy subió un video en donde explicaba lo que había sucedido, cómo se sentía y que había tomado la decisión de terminar su compromiso. Ese fue el inicio de una etapa fuerte en su vida. Todo cambió de la noche a la mañana. No solo tuvo que mudarse de casa, sino que tuvo que dividir negocios, ya que Omar era su socio en Tammy Lashes. A partir de ese suceso, Tammy comenzó a subir de seguidores porque había mucha gente que la apoyaba. Se solidarizaba con ella, le mandaban cariño y trataban de hacerla sentir mejor después de ese mal rato. La comenzaron a invitar a entrevistas, pues la polémica sobre la infidelidad que había vivido estaba por todos lados. Así que ella le sacó el lado bueno a todo esto porque eso la ayudó a impulsarla. Pero no solo la buscaban a ella, sino que también buscaban a su ex. Pero él, hasta un tiempo después, fue que decidió salir a contar su parte de la historia en un podcast. Esto obviamente encendió las redes sociales porque ahí él dijo que tenía esperanzas de regresar con Tammy y que incluso había ido a ese podcast que se grababa en la Ciudad de México para poder verla. Sin embargo, ella no se encontraba en la ciudad y no pudieron verse. Con el tiempo, esta situación se iba quedando más atrás y ella iba subiendo todo su proceso, cómo era su nueva vida y todo lo que estaba haciendo. Aunque muchas personas comenzaron a criticarla porque decían que solo se estaba aprovechando de ese momento, porque sí, ya había sufrido, ya había pasado por todo esto, pero ya dale vuelta a la hoja y deja de grabarte llorando, deja de grabarte haciendo todo ese tipo de cosas, mejor sigue adelante y olvídalo. Pero todo eso a ella no le importó y se dedicó aproximadamente un año entero en trabajar únicamente en su contenido, sin ver a nadie más. Comenzó a colaborar con marcas importantes, salió en portadas de revistas, era invitada a eventos importantes y participó en algunas pasarelas. Pero a pesar de que aparentemente su vida iba mejor, Tammy comenzó a estar en polémica tras polémica. Algunas de ellas fueron el shipeo que tuvo con Aaron Mercury, que terminó un poco mal, pues aunque no fueron formalmente pareja, decidieron terminar con lo que tenían luego de que en un en vivo estaban conectados Aaron, Tammy, Melissa Navarro y Massad. Tammy hiciera unas bromas que fueron un poco de mal gusto, que hasta Massad le dijo que fue un poco tóxico lo que estaba haciendo. Además de eso, también decían que ella solo había jugado con el shipeo y que nunca quiso algo en verdad. Sin embargo, después salió a decir que Aaron y ella terminaron bien y que lo que había pasado en el en vivo fue un malentendido de la traducción, ya que Massad no habla español. Otra polémica en la que también estuvo involucrada fue cuando tuvo una colaboración con Sonrix y su novia Kim, o sea, otros creadores de contenido por si no los conocen. La gente comenzó a decir que ella le estaba tirando la onda a Sonrix delante de Kim y que se había pasado de confianzuda con él. Luego de esto, en abril del 2024, otra polémica llegó. Ella había posteado unas fotografías en su cuenta de Instagram en donde escribió que había recibido una condecoración de honor en la categoría de Influencer Internacional por su labor en el empoderamiento femenino por parte del Congreso de Colombia, lo que la convertía en la primera creadora de contenido internacional condecorada en Colombia. Esto generó muchísimo debate en redes sociales. Mucha gente la apoyaba porque decían que Tammy había apoyado en diversas instituciones en ese país y decían que se merecía ese reconocimiento. Pero por otro lado, muchas personas decían que no se lo merecía y que otras creadoras de contenido deberían de estar ahí, ya que según sus actividades benéficas parecían haber sido por pura promoción y branding personal. Y hasta comenzaron a decir que no era el Congreso quien la había condecorado, sino que fueron algunas empresas privadas que únicamente habían rentado las instalaciones del Congreso. Pero a pesar de todos esos comentarios, Tammy jamás dijo nada. Y eso simplemente pasó. Luego de esto tuvo una fuerte pelea con un tal Fredo, otro creador de contenido muy conocido. Él había hecho unos comentarios acerca de una dinámica que Tammy estaba haciendo, en donde ella decía que su marca estaba buscando influencers y quería agarrar a sus seguidores para convertirlos en influencers, dándoles una masterclass junto con su mercadólogo.
Ellos serían modelos de su marca y convivirían con ella todo un día. Y para participar tenían que comprar su producto. Entonces, en una transmisión en vivo, a Fredo le preguntaron qué opinaba acerca de esto. Y él respondió que Tammy le caía muy bien, pero que sentía que si en verdad quieres apoyar a alguien, no hay que condicionarlo a que compre algo. Y luego dijo que qué bueno que Tammy ofrecía una masterclass con un profesional y no con ella, que era solo una TikToker. Esto obviamente hizo que Tammy se enojara y que contestara. Y luego también un tal Fredo volvió a responder. Y ahí sí fue directo. Ambos se dijeron cosas un poco fuertes, pero al final simplemente cortaron relación y no se continuó diciendo más. Estuvo buena esa pelea, la neta. Si no la han visto, vayan a verla a TikTok. También han salido otros comentarios hacia ella donde dicen que su suero no sirve y que solo ha lastimado a chicas. La acusaron por ser una falsa good vibes, por victimizarse demasiado y también por sus consejos de finanzas. Como cuando hizo un video quemando un billete de 500 pesos mexicanos. Y decía que a los 19 años compró su primer terreno y su departamento a los 21 años. Muchos opinaron que esa actitud era muy prepotente y que ella habla desde su privilegio. A los 19 ya quisiera yo estarme comprando un terreno. Pero bueno, estas solo son algunas de las polémicas de Tammy. Durante el último año tuvo una nueva relación con el influencer peruano Diego Rodríguez, con quien se veía muy feliz y enamorada. Parecía que todo estaba perfecto hasta que lamentablemente anunciaron su ruptura el martes 3 de junio del 2025, donde mencionaron a través de historias de Instagram que a pesar de que aún se aman, terminaron una etapa increíble y que todo quedó en muy buenos términos. Aunque actualmente está viviendo un buen momento en su vida, o eso es lo que ella demuestra, sigue teniendo campañas con grandes marcas, incluso ha tenido mejores de las que ha tenido antes. Se operó el busto, algo que la ha hecho sentir con más confianza, más seguridad y se siente muchísimo mejor, y continúa creciendo en su contenido. Que la verdad, lo que sea de cada quien, la pueden criticar, la pueden juzgar, puede estar en polémicas, incluso pueden criticar cómo lleva su contenido, pero ella sabe lo que hace, ya sea que ella lo haga solita o con un equipo, pero lo que hace, lo hace bien y consigue lo que quiere. Comentarios, que la vean y que siga creciendo. Tal y como ella lo cuenta, su vida ha sido de altas y bajas. Ha tenido muchos momentos difíciles, sin embargo, ha buscado la manera de salir adelante. Ha conseguido lo que se ha propuesto, como ayudar a su familia y crecer tanto personal como profesionalmente. Y eso definitivamente es de admirarse. Te puede caer bien o te puede caer mal, pero esta chica lucha por lo que quiere y no para hasta conseguirlo. Y qué chido que pueden estar hablando mal de ella y ella sigue adelante. Ustedes ya la conocían su historia, ¿les cae bien o les cae mal? Ya saben que no se pueden ir sin antes darle manita arriba, suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos, dejarme aquí abajito si quieren que hable de alguna otra personalidad o si quieren que hable de alguna otra cosita, también les estaré leyendo. Y les recuerdo que todos los viernes les traigo un duro de ser diferente. ¿De qué otro artista te gustaría que hable? Por cierto, ya me estoy imaginando los comentarios criticando y diciendo que por qué estoy hablando de esta chica, por qué estoy haciendo esto y así. Y la verdad es que yo solo hago lo que me piden. Cada viernes contamos un duro de ser diferente y voy apuntando a la lista todas las personalidades que me piden. Cantantes, actrices, influencers, todos los que me piden, vamos contándolos. Así que si quieres ver a tu artista favorito, déjamelo aquí abajito y con mucho gusto te lo cuento la próxima semana. Yo sé que van a haber muchos que no te van a gustar, pero habrán otros que igual y sí. Nos vemos en un próximo video. Soy Ani Martínez. Bye bye.